Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, consolador, el Espíritu que condujo al Hijo de Él, Jesús, en todo el momento que estuvo aquí en la tierra, el Espíritu Santo que guió a María, el Espíritu Santo que guió a los apóstoles, que el Espíritu Santo que guía a la iglesia de Él, venga a guiarle a usted, a iluminar su entendimiento, a abrir su entendimiento para que usted finalmente venga a entender la voluntad de Dios para su vida. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es infinitamente mejor para nosotros de lo que nosotros pensábamos. A veces uno piensa así, no, yo no quiero que Dios escoja la esposa para mí. Yo quiero escoger, yo sé mi gusto. Yo pensé eso una vez. Fue muy mal, pero yo aprendí que la voluntad de Él es siempre mejor, es siempre infinitamente mejor para nosotros. Es que nosotros tenemos una mente muy pequeñita, a una visión muy insignificante. Entonces uno cree alguna cosa, pero no es aquello. No es eso lo mejor para nosotros. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Usted que es madre, padre, usted que tiene sus hijos sobre su dirección, sobre su gobierno, usted sabe que es lo mejor para sus hijos. A veces ellos hacen sus propias elecciones y ustedes saben que las elecciones de ellos están siendo incorrectas porque ellos no vivieron, no tienen la experiencia que usted tiene, ¿no es? Entonces, usted quiere que hagan su voluntad, pero ellos no quieren hacer su voluntad y se machucan. Bien, Dios sabe de todas las cosas. Él sabe de todo, todo. Él sabe lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros apreciamos, que es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros permitimos que Él haga la voluntad de Él en nuestras vidas, listo, ahí se acabó. Listo, se juntó el hambre con las ganas de comer. Esta es la realidad, esta es la realidad. Bien, déjeme hablar con ustedes algo es muy importante que usted pueda entender esto. Muchas personas dentro de las iglesias dicen así. Muchas personas han llegado hasta nosotros, personas hasta de otra denominación o obispo. ¿Por qué es que yo aún no recibí el bautismo con el Espíritu Santo? Pues yo soy una obrera, un obrero, ayudo en la obra, no vivo en el pecado, soy una persona correcta, vivo de la casa al trabajo, de la escuela, para la iglesia. Mi vida es muy limitada, pero aún así yo no recibí el Espíritu Santo. Yo sé que no recibí. Yo sé porque yo me siento débil. Yo estoy débil interiormente. Me siento aún muy ansiosa con respecto a ciertas cosas, al futuro, en fin. Yo sé que aún no recibí el Espíritu Santo, porque quien tiene el Espíritu Santo, yo me imagino, debe ser una persona muy segura, muy firme en sus proyectos, en su vida personal. Entonces,
¿Por qué yo no recibí el Espíritu Santo? Yo ya hice el ayuno de Daniel varias veces, no conseguí nada. ¿Qué yo he errado con Dios? Ayúdeme a pensar, a razonar. Pues es. Para usted que está pensando así, yo quiero hablar, yo quiero dirigir estas palabras. Vea solo. Dios nos conoce. Dios le conoce a usted mejor que cualquier otra persona, mejor que usted mismo. Pero Dios, mi amiga y mi amigo, Él tiene sus principios. Él es Dios. Él es el único Dios. Él es autoexistente. Él no tuvo ni madre ni padre. Dios ya existía antes que todas las cosas. Él que creó todas las cosas. Él que creó la justicia. Él que creó lo que es bueno. Él es quien creó todo. Entonces, Dios sabe quién es usted. Él sabe muy bien que usted se ha esforzado, que usted ha intentado. Él sabe cada paso, cada instante, cada segundo de su vida. Solo que Él no acepta ser colocado en segundo lugar. O Él es Señor de su vida, o Él no es Señor de su vida. O Él es su Señor, o Él no es su Señor. Y para que Él sea su Señor, usted tiene que colocarse como sierva, como siervo. Usted tiene que colocarse en su debido lugar. Y eso no es fácil, es difícil. Ha sido difícil para usted, ha sido muy difícil para usted. ¿Por qué? Porque usted piensa, usted cree que sus ideas, sus elecciones serán mejores que su propia vida. Entonces, él queda de lado. Él no es el primero en su vida. Y si él no es el primero, ¿cómo usted puede ser honrada con el espíritu de él? ¿Cómo? Porque usted sabe, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es porque Dios aprobó a aquella persona, Dios honró a aquella persona. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, Él no nos da el Espíritu Santo por medida, Él nos da el Espíritu Santo por completo, por entero. Es la totalidad de Dios. Nosotros hemos hablado de esto los otros días, ¿se acuerdan que yo hablé? Lo que está escrito allí. El que se junta con el Señor es un espíritu con Él. Pues bien, cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo, que es la marca de Dios en nosotros, cuando la persona es sellada con el Espíritu Santo, es porque Dios la honró, Dios la escogió, ella fue escogida por el propio Dios. Además, es el Señor Jesús quien hace eso, es el trabajo del Señor Jesús. El Señor Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo quien nos bautiza, es el Señor Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo, en nombre de su Padre. Entonces, cuando Él sella, bautiza, marca a nosotros con el Espíritu Santo, es porque Él nos honró, Él nos escogió.
Este que es sellado con el Espíritu Santo es escogido de Dios, escogida de Dios, honrada, fue honrada por Dios, porque Dios vino con toda su grandeza, su infinita grandeza, vino a ser morada dentro de aquella persona. Pero cuando esto no sucede, cuando no hay el bautismo con el Espíritu Santo, en cuanto no sucede este bautismo que usted tanto desea, es porque hay alguna razón. ¿Sería Dios injusto? ¿Sería Dios injusto en no querer bautizarla, sellarla con el Espíritu Santo? Permiso. Usted que se ha esforzado, usted que se ha esforzado para recibir el Espíritu Santo, pero no lo ha sido aún. Tantos años se pasaron y usted continúa así. ¿Por qué entonces, obispo? ¿Por qué yo no he sido escogida? ¿Por qué es que yo no he sido honrada por Dios, por su Santo Espíritu? ¿Sabe por qué, amiga y amigo? Yo les voy a decir a ustedes, Jesús habla sobre eso. Además, el propio Señor Jesús, Él, allí en el Viejo Testamento, Él habla con su siervo, que fue descartado, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un hombre ya escogido por Dios, ya por sus tatarabuelos. Fue escogido en otras tantas generaciones, cuando estaban allí en Egipto. Con sus padres estaban en Egipto. Él fue escogido. La casa de él, la familia de él, serían sacerdotes para siempre. Solo que el sacerdote Elí cometió un grave error. ¿Cuál fue el grave error? Él honraba más a sus hijos, él honraba más a sus hijos de lo que honraba a su Señor. Porque él dejaba a sus hijos hacer cosas erradas en el templo, en el tabernáculo. Ellos hacían cosas erradas, erradísimas. Y el sacerdote Elí, no los corregía, no los corregía. Digamos así, pasaba paños calientes sobre la cabeza de sus hijos. Y Dios entonces llegó a través del profeta, llegó para él y le dijo: yo había hablado que tu casa, la casa de tu padre, andarían en mi presencia, delante de mí perpetuamente. Pero ahora, dice el Señor, lejos de mí tal cosa. O sea, Dios se arrepintió de haber determinado aquello a los padres del sacerdote Elí. ¿Por qué? Ahí dice el Señor, porque a los que me honran, honraré. Por eso, aquellos que me desprecian serán despreciados. Entonces, vea solamente, cuando una persona está dispuesta a recibir el Espíritu Santo, no sirve que ella dé 99,9999%. No, tiene que ser 100% la vida de ella, 100% todo. Sus sueños, sus proyectos personales, sus ilusiones, sus vanidades, todo. Ella tiene que colocar todo en el altar. No puede quedar absolutamente nada atrás. Porque si esto no fuese considerado, ella está mostrando que no tiene interés
en el todo de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, Él no nos da el Espíritu Santo por medida, Él nos da la plenitud del Espíritu Santo. Pero también Él requiere de nosotros la plenitud de nuestra vida. Es vida por vida, mi amiga. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando fue allí sacrificado, fue su vida entera. Fue su alma, su espíritu, 100% fue colocado en el altar. Por usted, por mí, por todos nosotros. ¿Usted cree que Él va a aceptar parte de nosotros? ¿Usted cree que va a aceptar parte de usted? No, no hay forma. Es toda la vida de Dios por su vida. Y solo usted puede decidir esto, nadie más. Solamente usted tiene el derecho de decir, yo acepto o yo no acepto. Cuando la persona va al altar, no es para dar parte de ella, es el 100% de ella. Y no estoy hablando aquí de ofrendas, no estoy hablando aquí de diezmos. Esto es insignificante. Porque lo difícil es colocar sus voluntades en el altar, sus deseos, sus sueños, sus proyectos personales. Eso es lo difícil, eso es lo difícil. Pero es eso lo que Dios quiere, es el 100%. Por eso es que usted no recibió aún el bautismo con el Espíritu Santo, porque no colocó todo en el altar. No son las joyas, el dinero, nada de eso. Eso es lo mínimo. Es su alma por entero, sus sueños, sus voluntades, sus deseos. Todo usted coloca en el altar. Y cuando usted coloca todo en el altar, toda su vida, entonces usted muere para el mundo. Usted muere para sus seres queridos. Usted muere para todo y todos. Porque ahora usted no existe más para el mundo. Usted es una persona que pertenece a aquel que pagó, compró su alma, su vida, pagó por su propia vida. Jesús dio la vida de Él por su vida. Jesús dio la vida de Él por mi vida. Es así que funciona. Es así que tiene que ser. Todo por el todo. De lo contrario, no hay forma. Si usted tuviese alguna cosa, por menor que sea, que usted quiere mantener como Señor, mantenerse como Señor, señora de eso, usted no va a recibir el Espíritu Santo. Vea lo que Jesús habla. Jesús, Él dice así, cualquiera que me confesare delante de los hombres, cualquiera que me confesare delante de los hombres, confesar no es decir yo tengo a Jesús como mi Salvador, yo soy creyente, soy esto, soy aquello, no. Confesar es honrar a Dios delante de los hombres, es honrarlo delante de la tierra. Cuando todo el mundo cree que usted es fanático, que usted es esto, aquello, y usted paga el precio para mantenerse fiel al Señor Jesús, entonces usted está honrándolo con su vida. Entonces, Él dice, todo el que me confesare delante o me honra delante de los hombres, yo lo honraré delante de mi Padre. Él va a decir, Padre mío, este es mío. Este aquí me ha honrado en la tierra. Entonces, Él es uno de los nuestros. Entonces, Él dice,
cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. En otras palabras, cualquiera que me honre delante de los hombres, también lo honraré delante de mi Padre. Usted sabe que muchas personas se quedan con vergüenza de confesar a Jesús. Hay muchas personas que es creyente dentro de la iglesia, pero cuando está fuera de la iglesia se comporta como una persona igual que los incrédulos. Entonces Jesús dice, aquel que me confiesa delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niega delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre que está en el cielo. ¿No es interesante? Piense conmigo, mi amiga, mi amigo. Piense, solo un poquito. Vea solamente. Yo me imagino que usted sea así como yo, como todos los humanos somos, la misma cosa. Todos nosotros nacemos con el ADN de querer satisfacer nuestros deseos, nuestras voluntades. Y cuando nosotros nos casamos, cuando Esther y yo nos casamos, son ya 52 años de casado. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo decidí dejar mi madre, mi padre, la casa de mis padres. Esther decidió dejar la casa de los padres de ella para unirse conmigo, para que nosotros nos vengamos a unir. A partir del momento en cual nosotros nos casamos, entonces aquí en la tierra, mi madre, mi padre, mis hermanos, la parentela, los amigos, el mundo, nuestros sueños, nuestros proyectos personales, quedaron ahora reducidos en segundo, tercer plano. Porque ahora, de mi parte, Esther sería la primera y yo el primero en la vida de ella. Yo no aceptaría de ninguna manera a Esther casada conmigo tener que todo final de semana tener al padre y quedarse con ellos. No, yo no aceptaría eso. No, de ninguna manera. Usted se casó, se terminó. O sea, usted tiene que honrar a su padre, nosotros lo vamos a visitar, no hay problema. Pero, ¿qué es eso? De usted salir, ir para la casa de su madre y quedarse allí y no. No. Cuando yo fuese a las casas de mis padres, usted también va conmigo. Porque nosotros somos uno. Nos hemos vuelto un solo cuerpo. No hay cómo dividir este cuerpo. Legalmente delante de Dios no hay cómo dividir este cuerpo, separar este cuerpo. Quiere decir, uno es parte del otro. Es por eso, dice el texto sagrado, Dios dice, dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos serán uno, una sola carne. Cuando Pablo habla, aquel que se junta con el Señor es un solo espíritu con Él. ¿Por qué? Porque la persona dio la vida de ella 100% para el Señor. Entonces el Señor dio el espíritu de Él para aquella persona, para guardarla, para protegerla, guiarla por todos los días de la tierra. ¿Por qué? Porque los dos son un espíritu. Claro que Dios no es carne, Él es espíritu.
Entonces, cuando yo entrego mi vida para Él 100%, yo me vuelvo un solo espíritu con Él. Un solo espíritu con Él. Pero con Esther nos hemos vuelto una sola carne. ¿Por qué? Porque somos dos cuerpos, dos personas físicas. Entonces, amiga y amigo, Jesús está hablando de esto. Mire, presta atención. Aquel que me honra delante de los hombres, aquel que me honre delante de los hombres, aquí en la tierra, también yo lo honraré junto a mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niegue, que me deshonre aquí en la tierra, tampoco, o mejor, también lo deshonraré delante de mi Padre, lo negaré delante de mi Padre. Cuando nos cae la ficha y nosotros nos rendimos, nos entregamos de verdad, cuando nos volvemos un espíritu con Él, por libre y espontánea voluntad, entonces el Señor Jesús nos da el Espíritu Santo. Es Él quien bautiza con el Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, esa fue escogida. Esa finalmente es de Dios ahora. Nadie toca, nadie rasga. El diablo no tiene derecho en la vida de ella. ¿Por qué? Porque ahora ella es de Dios. Esta es la realidad, mi amiga y mi amigo. Pasamos luchas, dificultades, problemas, en fin. Pero el diablo no puede tocar en nosotros. No puede. Porque somos propiedad peculiar de Dios, particular de Dios. Es eso. Nos volvemos sacerdotes, nos volvemos tabernáculos de Él, quiere decir, morada de Él. ¿Por qué? Porque somos uno con el Señor, pero para eso Él tiene que ser el primero en todo. Todo. Él tiene que ser el primero. La voluntad de Él tiene que estar en primer lugar. Primero la voluntad de Él. Entonces, si esto no sucede en su vida, entonces queda difícil que usted reciba el Espíritu Santo porque usted no entregó su vida. Queda imposible. En cuanto usted niega su todo para Dios, para el Señor Jesús, usted no va a tener el Espíritu Santo. Usted puede hasta volverse una persona religiosa, una persona que haga caridad, pero el Espíritu de Él no lo tiene porque usted no lo honró con su vida. ¿Qué quiere decir? Es un intercambio. Es un intercambio. Con Dios no hay otra cosa. O usted da o usted no da. Es todo o nada. Y quien decide es usted. Usted puede ser pobre, usted puede ser una persona sin cultura, puede ser una persona pecadora, usted puede ser rica, puede tener todo en este mundo. Todos tienen el derecho de entregarse, de honrar al Señor Jesús aquí en la tierra, con su vida, con su propia voluntad. ¿Está claro esto para usted? Entonces, si usted lo honra, usted será honrada por Él. Y esto no es solo usted, todos nosotros. Yo hablo esto para los pastores, yo hablo esto con los obispos, yo hablo esto con todos. Quien quiere puede oír, quien quiere, bueno. Entonces, usted ve pastores que son malos ejemplos porque nunca tuvieron un encuentro con Dios. Fueron prematuramente o fueron infelizmente colocados en la obra sin condiciones espirituales.
¿qué voy a hacer? Llega un momento en que esa persona se derrite, sale afuera, porque ella no pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia inmaculada. ¿Entendió, mi amiga y mi amigo? Entonces, la honra que usted espera de Dios, Él está esperando primero la suya, de su parte. Es usted primero quien tiene que honrarla. Honra al Señor Jesús con su vida y Él va a honrarlo con el Espíritu Santo. Es simple, pero solo depende de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a todos y estaremos de vuelta mañana. En nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta allá.